es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Queridos hermanos en Cristo, os saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a meditar en el tema general que tenemos, que se llama Conoce tu Biblia. Esta mañana, queridos hermanos, rogando a Dios que usted y un servidor seamos edificados y consolados con la santa palabra de Dios. Mis queridos hermanos, os saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que el eterno Dios, cumpliendo las promesas de la bendición apostólica, se cumplan en cada uno de ustedes. Que la gracia bendita del Hijo, el amor del Padre y la participación y consolación de su Santo Espíritu sea con todos vosotros. Bendito sea nuestro Dios. Con cariño saludamos a los niños de la iglesia, a los adolescentes, jóvenes, hermanas y hermanos adultos, hermanas y hermanos ancianos, deseando que el Señor os consuele y os fortalezca y establezca hasta el día en que nos llame a su presencia. Bendito sea nuestro Dios. Queridos hermanos, hoy toca en meditar en el Evangelio según San Mateo. Forma parte este Evangelio de un grupo de evangelios llamados sinópticos, una visión general de los hechos del Señor Jesucristo. Mateo presenta al Señor Jesús como el Mesías prometido. Mateo enfoca su relato
en la obra poderosa del Señor Jesús, pero hace énfasis en el cumplimiento de la palabra de Dios. Como nos dice en Mateo capítulo 1, verso 21 al 23, que dice a la letra: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es hermoso entender y comprender que la visión del siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Pueden decirse muchas cosas, mis hermanos. Cada escritor o traductor de la Biblia o grupo que haga alguna versión de la Biblia normalmente pone sus opiniones en pro y en contra de la autoría de este evangelio. Pero esta mañana usted y yo hemos de entender, querido hermano, hermana, como dijo el apóstol Pedro, ninguna profecía, o sea, palabra de Dios, fue escrita por voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron o escribieron bajo la guianza del Espíritu Santo. No importa, hermano, de qué manera nos llegó la versión bíblica a la que hagamos caso. Lo importante, mi hermano, es que está en la palabra de Dios. Que nosotros como pueblo cristiano tenemos como base en nuestro aspecto doctrinal que creemos en la Biblia, inspirada por Dios, y que es, o sea, Dios, el Espíritu Santo, y que es nuestra regla de conducta y de fe, en quien hemos fundamentado nuestro creer. Dijo muy claro el Divino Maestro: santifícalos en tu palabra es verdad. Y sí, mi amado hermano, la palabra de Dios es verdadera. Puede haber muchas opiniones, pero para usted y para mí debe de contar siempre la opinión de la misma palabra de Dios en cuanto a su inspiración. Bien, mis queridos hermanos, la verdad bíblica nos dice, la Biblia nos enseña que en el nombre del Señor Jesús hay perdón de pecado. Sí, mi amado hermano, la Sagrada Biblia, eso es lo que nos enseña. En la versión bíblica aplicada, como creyente podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros. Y por su gracia envió a su Hijo Jesús de Nazaret a salvarnos de nuestro pecado. Con grande razón, mi hermano, Juan el Bautista presenta al Divino Maestro y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es posible esto? Cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón y creímos a la palabra, por gracia de Dios y por la obra redentora del Señor Jesucristo, alcanzamos perdón. Bendito sea nuestro Dios. En el canto introductorio de esta presentación, mi querido hermano, habla muy hermoso. Inicia diciendo: quiero cantar una linda canción
de un hombre que me transformó, de un hombre que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Bendito sea nuestro Dios. En esa introducción le invito a que ponga atención al iniciar a ver esta transmisión. También se declama de una forma muy hermosa, se recita de una forma muy hermosa por una niña el Salmo 121. Hermosas realidades. ¿De quién viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. Y vea usted, hermano, cómo en el nacimiento del Señor Jesús, en el relato de Mateo, nos dice que en la traducción de la palabra Emmanuel es Dios con nosotros. Bendito sea Él para siempre. Queridos hermanos, el nombre de Mateo proviene de una forma abreviada del hebreo Matan Yah, que significa don o regalo de Dios. En cuanto a la autoría de este libro, hay opiniones en pro y en contra, pero podemos ver a través de este bello libro que el propósito no era publicitar a Mateo ni a ninguno de los apóstoles o a alguno de aquellos hombres conocidos como grandes hombres de la Biblia. El propósito, mi hermano y hermana, de la exposición de la palabra es que usted y yo conozcamos la obra del Señor Jesucristo, anunciada por muchos años, siglos atrás, por los profetas. Por eso, en este relato hermoso, se hace énfasis. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que no habló por su propia cuenta, mi amado hermano. Habló siendo inspirado por el Espíritu Santo, como dice la misma palabra santa. El propósito del libro de Mateo consiste en confirmar a sus lectores judeocristianos que Jesús es el Mesías. Lo hace principalmente mostrando cómo se cumple en la vida del ministerio de Jesús la Santa Palabra, las Escrituras del Antiguo Testamento. Aunque todos los escritores de los Evangelios mencionan el Antiguo Testamento, Mateo incluye muchos versículos únicos en su Evangelio. Podemos citar algunos, como el que menciona en Mateo 1:22 al 23, Mateo 2:15, Mateo 2:17 al 18, Mateo 4:14, Mateo 16:8 al 17, Mateo 17 al 21. Amado hermano, el Señor Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Lo hemos dicho enfáticamente por muchas ocasiones. Si la palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita, entonces el Señor Jesucristo es la voluntad de Dios hecha carne. Y dicen los evangelistas, en el caso de Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Mientras Mateo trata de mostrar que el Señor Jesús es el Mesías prometido al pueblo, a los judíos cristianos y a los mismos judíos, Juan, que se le conoce como un evangelio teológico, y pone su atención precisamente en la divinidad del Señor Jesús,
En el caso de Mateo y Lucas y Marcos, enfoca en otros aspectos del cumplimiento de la palabra de Dios en la vida del Señor Jesús en los diferentes aspectos. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Mateo, Marcos quizás enfocado hacia otro tema. Pero los cuatro hablan del Hijo de Dios. Bendito sea Él para siempre. Todo el Evangelio de Mateo gira alrededor de 5 grandes discursos que se encuentran en el capítulo 5 al 7 de Mateo, el capítulo 10, el capítulo 13, en el capítulo 18, los capítulos 24 al 25. Cada discurso termina con la frase cuando Jesús terminó de hablar, o con algunas palabras parecidas. Bendito sea nuestro Dios. Si usted, mi amado hermano, anhela crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, es muy sencillo. Lea la palabra de Dios. Si quiere leerlo con algunas notas de escritores, hágalo. Pero enfoque su vista, su entendimiento y su deseo de aprender de la palabra de Dios, de aprender de Cristo. Tenga el anhelo de el cantor o el escritor del himno: quiero que habléis, habladme más de Cristo, quiero que habléis de aquel Salvador. Sí, mi amado, habladme más de Cristo. ¿Y quién habla más de Cristo? Es la palabra de Dios, mi hermano. Es la bendita palabra de Dios. Nuestra única regla de fe y de conducta, amado hermano. Por eso, yo le invito a que lea con atención, en esta ocasión como tarea, el libro de Mateo. Es muy importante. Es muy importante el relato, muy hermoso. Nos habla del nacimiento del Nazareno. Nos habla de la vida y la obra, los hechos, los discursos o predicaciones del centro de este santo libro llamado Biblia. Del centro y corazón de los evangelios, mi amado. El Señor Jesús, Hijo de Dios. Usted puede, hermano, leer, por ejemplo, el prólogo, muy apropiado, del 1 al 2, pero también el epílogo, o sea, el final, que usted puede ver en el 28 del 1 al 20. El siguiente es un bosquejo del Evangelio de Mateo, que le voy a leer. La genealogía de Jesucristo. El por qué tiene derecho al trono de David en esta genealogía, le dice el por qué. Porque tanto José como María eran descendientes del rey David. ¿Es cierto? Quizás en alguna ocasión o al leer usted esta genealogía va a encontrar que María era hija de Leví, pero no del hijo de Jacob, sino de un descendiente, porque el nombre Leví se repetía muchas veces entre el pueblo de Israel. Aun cuando era distintivo para la clase sacerdotal, para los que trabajaban en el templo de la tribu de Leví. Pero el nombre Leví era como hablarle de Juan, de Lucas, aunque Lucas era de origen griego,
pero judío. Hablar de Moisés o de Josué o de mismo David. Eran nombres que se repiten en la palabra de Dios. Amado hermano, el epílogo, la final de este evangelio, es desafiante, porque nos habla de cumplir con una gran comisión. Amado hermano, el siguiente es un bosquejo resumido del Evangelio de Mateo. Decíamos. Nos habla de Mateo, de su nacimiento, del 1:18 al 2:14. La concepción sobrenatural de Jesús en María, en 1:18 al 2:12. La predicación de Juan el Bautista, del 3:1 al 12, al verso 12. La tentación del Señor en el desierto, 4:1 al 11. La más hermosa predicación en la cual usted debería muchas veces en su vida meditar y leer, como es el Sermón del Monte, en los capítulos 5 al 7. La elección y comisión de los 12 apóstoles en el capítulo 10. Además de los temas mencionados anteriormente, que no son todos los que presenta el libro, el Evangelio de Mateo nos describe 15 parábolas y registra 20 milagros del Señor Jesús. Nos presenta la pasión del Señor con una intensidad muy especial, y su resurrección como la victoria y la conquista sobre la muerte. Y culmina con la gran comisión. De hacer discípulos en todas las naciones, y con la promesa por todas las generaciones de creyentes de todos los siglos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra de Dios es útil para enseñar conocimiento bíblico, como lo hemos visto en este momento, hasta este momento. Pero también la santa palabra de Dios es útil para que podamos entender y comprender y entender si hay algún error en lo que nosotros creemos o no. Podemos mencionar un error: pensar que las diferencias que hay en los evangelios pueden generar duda y temor en el lector. Es una mentira del diablo, hermano. No lo crea. La respuesta bíblica que tenemos es esta. Debemos recordar que en los tiempos de la iglesia naciente había 4 clases representativas del pueblo: los judíos, los romanos, los griegos, y un cuerpo tomado de esas 3 clases de la iglesia. Cada uno de los evangelistas escribió para estas respectivas clases y se adoptó al carácter de ellos, sus necesidades e ideales. Mateo, sabiendo que los judíos esperaban al Mesías prometido en el Antiguo Testamento, presenta a Jesús como el Mesías. Bendito sea el nombre de Cristo. Por tanto, hermano, ya hemos caído en este error de pensar que hay confusión en los evangelios. Corrijamos, pues, enderecemos la dirección. Debemos de confiar en los escritores sagrados. Que los escritores sagrados nos cuentan acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, ya que cada uno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo, como dice Pedro en su segunda carta 1:21. Nuestra confianza plena debe estar puesta en aquel que dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
¿Quién lo dijo? El que es la inspiración, el que es la roca eterna de los siglos, el que es, oh Dios, hermanos, el fundamento de la iglesia. Como lo relata Mateo, capítulo 24, verso 35. La palabra de Dios se debe de escudriñar, mi querido hermano, no para discutir, no para andar por ahí presumiendo que sabemos mucho de Biblia. No, mi amado hermano, porque la palabra de Dios es útil para instruir, capacitar para vivir como a Dios le agrada, mi hermano. Las grandes obras del mensaje que el Señor nos ha dejado a través de su palabra deben de ser el alimento para nuestra alma y consuelo para nuestra vida en los tiempos difíciles que vivimos mientras caminamos en la tierra. No hay nadie más quien podamos confiar. Jesucristo es el Mesías prometido. No olvidemos su promesa, hermano. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mi amado hermano, mi amada hermana, como decía en la introducción, ese canto y esa recitación del Salmo 121 deben de inspirarnos a estar confiados. Las pruebas, las luchas que estamos viviendo, la situación de aún de esta pandemia, tenemos que buscar en Dios la respuesta. Tenemos que buscar en Dios, en la palabra de Dios, el consuelo y la fortaleza. A mis amados hermanos que han estado padeciendo de una forma o de otra, directa o indirectamente, los efectos de esta pandemia. A mis hermanos que a causa de ello han sufrido la partida o la pérdida de un ser amado. Les abrazamos con todo nuestro corazón, deseando que el Señor les consuele y les fortalezca, teniendo en mente que ellos fueron fieles hasta la muerte. Él les da la corona de la vida. Nosotros tenemos que permanecer fieles, hermanos. A mis hermanos que en este momento están sufriendo el encierro a causa de estar infectados y ser positivos, no teman, hermanos, Dios está con nosotros. Yo tuve que pasar unos días confinado, pero Dios resolvió favorablemente, gracias a Él. Pero una cosa sí le digo, hermanos, nuestra vida tiene que estar en las manos de Dios. En el momento que Él tenga bien disponer de ella, lo hará. Sea a causa de esta pandemia o sea a causa de alguna otra enfermedad o un accidente, solo Dios sabe. Pero entiéndalo, hermano. El Evangelio de Mateo nos dice claramente: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Bendito sea nuestro Dios. En esta confianza no tengamos ningún temor. Un día Dios le dio una contestación a uno de mis hijos cuando se humillaba ante él y le decía que le perdonara sus pecados y sus faltas, que le suplicaba perdón. El Señor le dio la respuesta, no a través de hombres, sino a través de la palabra de Dios. Y le dijo: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Sí, mi amado hermano, confiemos en Cristo. Él va a hacer lo que bien convenga para nosotros. ¿Sí, mi hermano? ¿Lo entiende? El Señor hará lo que bien convenga para nosotros. Si lo que más conviene para nosotros, como sus hijos, es llevarnos con Él, a su nombre gloria, ya vencimos. Y si dispone que continuemos en esta vida de aflicción, porque el Señor dijo muy claro: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Así que, mi amado hermano, en conclusión,
Si Jesucristo es el Mesías prometido, cumplamos sus mandamientos viviendo una vida piadosa y llena de amor para con los demás. Recorramos la segunda milla. Seamos luz en medio de las tinieblas. Así dijo el Señor en el libro de Mateo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Así que, mi amado hermano, si usted está pasando estos momentos sí de aflicción, sea por la partida de un ser querido, sea porque está padeciendo, quiero decirle, mi amado hermano, que Dios ha estado dando victorias. Hay unos hermanos que relatan un testimonio de bendición. Y el esposo, cuando en la primera prueba que pasaron de un milagro de Dios, le dijeron que de la enfermedad que tenía su esposa, de 15 casos solo 3 sobrevivían. Y él le creyó a Dios. Y dijo, no declaró, dijo, uno de ellos es mi esposa. Y se aferró a las promesas de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. También, mi amado hermano, en este segundo, que usted puede ver a través del Face o redes sociales, contra toda esperanza humana, más bien yo diría desesperanza, escuchó el mensaje de Dios, que Dios dio a su esposa y a él. De aquí a un año, tú tendrás un hijo en tus brazos. Y primero Dios está en el final de su embarazo. A ellos dos les dijeron claramente, nunca jamás ustedes van a tener un hijo de ustedes, engendrado en el vientre de ella. Pero óigalo bien, el hermano se abrazó de la palabra de Dios, creyó a Dios. Entonces, hermano, usted también está pasando por esta situación de confinamiento, de un COVID positivo, una prueba positiva. Confíe en Dios. Ponga sus manos en las manos de Dios su vida. Yo lo he hecho. Sí, mi hermano. Cuántas veces he estado enfermo y cuántas veces he sentido el aletear de la muerte en mi derredor. Yo me he abrazado de Dios. He puesto en sus manos a la iglesia que Dios me ha permitido pastorear por tanto tiempo. He puesto en sus manos la vida de mi familia. Y Dios me ha dado respuesta. Aquí estoy. Pero aún así, yo estoy listo. En la forma como sea, estoy preparado para que el Señor me llame. En el momento que Él quiera y en la forma que Él quiera. Pero mientras tanto, he de servir a mi Dios. Hay un enemigo que no deja de atacarme, pero aún creo en la protección de la sangre del Cordero. Aún creo en las obras poderosas de Dios. Y si una obra poderosa de Dios es la resurrección de los muertos, yo creo en ella. Bendito sea nuestro Dios. Abrácese de Dios, mi hermano. Sírvale con todo su corazón. Hasta que Él nos llame con la iglesia o nos llame individual. Somos de Dios. Somos de Cristo. Él nos compró con su sangre, amado hermano. No lo olvide. No lo olvide, hermano. El mundo no es nuestro hogar. Vamos de pasada, hermano. Entiéndalo, vamos de pasada. Créale al Señor y sus promesas. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos divinas está la vida de tu iglesia.
Está la vida de cada uno de nosotros como parte de ella. En tus manos divinas, Señor, está mi esposa, mis hijos, mis nietos. En tus manos está, mi Dios. Cúmplase tu palabra, Padre. Permita, mi Dios, que el embarazo de mi hermana Eva se cumpla la promesa que diste. Que mi hermano Jaime una vez más pueda comprobar tu grandeza. Oh Dios de los cielos, al igual digo por mi hija y su embarazo. Guárdala, mi Dios, en el hueco de tu mano. Mi familia, mi esposa, mis hermanos en la carne, toda mi familia está en tus manos, Señor. Todo, mi Dios, te ruego que las promesas del Salmo 23 y la bendición apostólica sean una realidad en todos mis seres queridos, como son mis hermanos en Cristo, tanto del Sinaí como de todo el mundo, y en mi familia. Todo lo ruego, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con amor y cariño, un abrazo para Samuel, para Jacobo, un abrazo para Mateo, Isabela, Danielito. Un abrazo con todo mi corazón para Jacobo, para el nieto de mi hermano Juan y todos los nietos que tengo en la iglesia. Y sí, hermano, digo todos los nietos. Un día llegaron un grupito de niñas y me rodearon después de terminar la escuela dominical. ¿Cuál era la querella? ¿Cuál era el pleito? Que una de ellas le había dicho a todos ellos que yo era su abuelito. Y ese era el reclamo. Querían que la desmintiera. Pero no. Les dije sí. ¿Quieren ustedes también ser mis nietos? Dijeron sí. Bueno, pues son mis nietos. Y los abracé a todos. Hoy todas esas niñas son ya prácticamente todas madres de familia. Qué hermoso es, hermano. Un abrazo para todos mis nietos entonces. Con la ayuda de Dios, pronto los voy a ver. Nos despedimos, amados hermanos, con el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amado hermano, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación y consolación del Santo Espíritu sea con todos vosotros. Amén y amén.